Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Saludos, mis hermanos. Dios te bendiga grandemente. Vamos a comenzar con el video 1. Esta es la primera parte. ¿Ok? En esta primera parte que voy a hablar, pues, de por qué Pablo le llamaba a la iglesia carnal, y voy a enfatizar más bien su intención. ¿Cuál es la intención de Pablo en llamarle a la iglesia carnal? Porque nosotros somos espirituales también y somos santos. Pablo nos llama a la iglesia santo también. Pero en 1 Corintios Pablo le llama a la iglesia carnal. Antes de yo comenzar, como parte del mensaje, voy a trabajar con una parábola. En el capítulo 3 de 1 Corintios, en los versículos 10, 11 y 12, cuando Pablo habla del fundamento de la iglesia. Aquí vamos a poner el fundamento de la iglesia. La iglesia. El fundamento es Cristo y esta va a ser la base. ¿Ok? Esta va a ser la base para luego colocar la iglesia. Y colocarla aquí en la base y seguir construyendo el edificio. Pero no lo voy a hacer ahora. Solamente esta parábola la voy a hacer más adelante. No estoy seguro si es en el video 2 o en el video 3. No estoy seguro en cuál parte lo voy a hacer, pero voy a hacerlo. Comenzamos en el nombre del Señor. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor siempre sea contigo, hoy y siempre. Ya tú estás bendecido con toda bendición espiritual y sobre todo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra carnal es aquella naturaleza pecaminosa que el mundo, el ser humano, generalmente había heredado del primer Adán, que fue Adán y Eva en Génesis. Repito, la carnalidad, la carne, lo que es carne, es aquella naturaleza pecaminosa que heredamos, que los hombres heredaron del primer Adán, tomando de ejemplo todo aquello que tiene que ver con conductas, actitudes del hombre, actitudes y comportamientos del hombre como el enojo, la ira, la soberbia, la vanagloria, las mentiras, la traición, la contienda, el adulterio, los celos, las envidias, los malos pensamientos, la lujuria, el engaño y muchas cosas más. ¿Ok? Eso es lo que se conocemos como la naturaleza carnal, que se hace referente al hombre no regenerado, al hombre pecador, que no es regenerado, no es santificado, no es justificado. Entonces, en el griego, la palabra carne hace referencia a una palabra que es sarkikos, que es el hombre no regenerado, no salvo, no justificado, no sellado con el Espíritu Santo. Un hombre pecador que tiene tendencia siempre al pecado. ¿Ok? Más adelante ya mismo trabajaremos con el hombre natural y también con el hombre espiritual. El hombre, el hombre carnal, que ya yo le dije a ustedes, que es el hombre sin Cristo, pecador, no salvo, no regenerado, no justificado, es el hombre que lucha y que tiene una tendencia siempre al pecado. Entonces Pablo nos da
una pequeña referencia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Quiero decirte que cuando Pablo dice yo soy carnal, él está testificando aquí a los judíos de cómo él era. Porque la intención de Pablo era que los judíos que estaban bajo la ley salieran de la ley y participaran de la cruz de Cristo, del evangelio de la gracia, para que ellos sean salvos y libres del poder de pecado. Esa es la intención. Y Pablo aquí pues se está poniendo en la posición, de un hombre carnal, ¿ok? De la posición del hombre carnal. Y él habla, al estar él comparándose y colocándose en la posición del hombre carnal, entonces él habla de esta manera porque él se está comparando como antes él era. Él está dando un recuento del hombre carnal. Entonces Pablo dice Pablo, porque sabemos que la ley es buena, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo entiende que él fue vendido a esclavitud del pecado a causa del pecado de Adán. El pecado de Adán nos vendió al pecado. Gracias a Dios que en Cristo Jesús, en la cruz, Cristo nos compró por medio de su sangre y nos compró para ser propiedad de él. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Que él tenía una inclinación a la tendencia carnal. Pablo nos habla en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, diciendo, en cuanto a la pasada manera de ustedes vivir, observa que Pablo no está diciendo que ellos son carnales y pecadores. Ellos están diciendo, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de ustedes vivir, despojados del viejo hombre. Ese viejo hombre es el hombre pecador sin Cristo. Sin Cristo. Entonces, cuando Pablo dice estas palabras, yo soy carnal y lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer, ese viejo hombre carnal no vive en nuestro espíritu, pero es como una sombra. Y voy a presentarle a ustedes una parábola. Voy a comenzar con la parábola, ¿ok? Ahí vemos una sombra en esta parábola. Entonces, el viejo hombre pecador es como una sombra que se mueve y es como si fuera parte de nosotros, pero que en realidad está en una área externa. Observa y esa sombra como que me tienta. Esta sombra me dice que yo mienta, que yo engañe, que yo jode. Esta sombra me dice muchas cosas en mi mente. Esta sombra se opone a lo que es la luz de Cristo. Se opone. Esta sombra es mala. Esta sombra es pecadora. Ay, yo quisiera salir de esta sombra, pero no puedo salir. Esta sombra me está tentando al pecado, lo malo. Quiero desprenderme de eso. Ay, Dios mío, esto es horrible. Entonces, esta sombra, Pablo compara el viejo hombre como una área de nuestra vida, pero que no está dentro de nosotros. No está dentro de tu espíritu, porque dentro de tu espíritu está la vida de Cristo. Está el Zoé de Cristo, que es la vida. Está la luz de Cristo.
¿Ve? Pero hay una área externa, fuera de nosotros, que nos sigue y que nos hace, y que tenemos una lucha porque queremos desprendernos. Yo quiero desprenderme de esa sombra, de ese pecado. Yo no puedo. Esa sombra como que me quiere dominar. Y Pablo dice, a veces termino en el pecado. Pablo dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Es esa sombra que es el pecado de la carne, esa naturaleza que aunque está fuera de mí, pero es parte mía. Es parte de mí, pero no está en mi espíritu. Pero me sigue como que, aunque la sombra no está dentro de mi espíritu, pero es como que es parte porque me está siguiendo. ¿No ves que me sigue? Mira cómo me sigue. Camina conmigo, me tienta. Entonces Pablo dice, de manera que ya no soy yo que hace aquello, sino la sombra. Es la sombra lo que está pecando. ¿Por qué Pablo dice eso? De manera que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo dice en mí, no es en su espíritu. No, porque él está justificado, él está santificado, él es una nueva criatura. Dios conoce al hombre como una nueva criatura en nuestro espíritu, no es en nuestra carne. Pero a Pablo dice en mí, haciendo referencia al área de la carne, a una área de nuestras vidas, pero que está fuera, está separada de nuestras vidas. Repito, a una área de nuestras vidas, pero que está fuera, y yo lo comparo así como este cuerpo. Este cuerpo. Este cuerpo es la carne. Cuando Cristo venga, este cuerpo y esta naturaleza que es algo exterior, algo de afuera, se va a quedar, pero el cuerpo espiritual que es el hombre nuevo, el hombre interior, el hombre renovado, el hombre salvo, que es el hombre nuevo que está aquí en nuestro espíritu, que ya es salvo, ya se va con Cristo. Pero Pablo entonces dice, de manera que ya no soy yo el que hace aquello. ¿Qué es lo que hace? La tendencia al pecado, los pensamientos. Dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Esta palabra mora en mí no es en nuestro espíritu, es en mi carne, en una área externa, que no es el área espiritual, una área de nosotros, pero externa, fuera, la carne. Yo sé que en mí esto es mi carne. Pablo dice, yo sé que esto es mí, el problema es mi carne. Pablo dice, el problema no es mi espíritu. Porque mi espíritu no quiere pecar. Mi espíritu está salvo y mi espíritu ama a Dios porque Pablo fue regenerado, santificado en Cristo. Por eso Pablo dice, pues yo sé que en mí esto no es en mi carne. En mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Hay algo en mi carne que no está bueno, no es bueno. Y Pablo continúa, el querer el bien está en mí. Cuando dice Pablo, el querer el bien está en mí, ahí Pablo, esta palabra mí, la palabra mí pronombre, es un pronombre mío, mío. This is mine, that is mine, mío. Ok, mío, viene del pronombre mío. Mí es el pronombre. Cuando dice Pablo, el querer en mí está en mí, en hacer el bien está en mí, pero no es en hacerlo. Ahí cuando Pablo dice en querer hacer el bien está en mí, ahí Pablo se dirige al hombre espiritual, a la luz de Cristo. El hombre que quiere hacer el bien, que alaba, que adora a Dios, que exalta el nombre del Señor Jesucristo, el hombre salvo. Ese. Observa cómo Pablo dice, el querer, cuando dice Pablo, el querer es el deseo. ¿Por qué Pablo dice el querer hacer el bien está en mí? Porque ahí es donde mora Cristo. Ahí es donde tú eres justificado en tu espíritu. ¿Tú me entiendes? Ahora Pablo dice, pero no es en hacerlo, no en quererlo hacer. ¿Por qué? Porque ahí está la carne que te empuja a hacer lo malo, las tentaciones, los pensamientos.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo. Ya no lo hago yo. ¿Quién es ese yo? Repito, y si yo hago lo que no quiero hacer, no lo hago yo, no lo estoy haciendo yo, sino el pecado que mora en mí. Pero no dice que el pecado mora en su alma, en su espíritu. El pecado mora en el área externa, que es un área de nuestras vidas que se le conoce como la concupiscencia de la carne, como el pecado de la carne. Esa área que Pablo le llama la naturaleza caída del hombre. Ahí está el pecado, ¿entiendes? Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, cuando Pablo dice, así que queriendo yo, ese yo es el pronombre que Pablo, ese yo significa el hombre nuevo, el hombre redimido, el hombre ya justificado en Cristo. Entonces Pablo dice, así que queriendo. ¿Por qué Pablo dice queriendo? Porque cuando somos salvos, porque cuando ya somos justificados, el hombre quiere hacer el bien. Ese es el hombre nuevo. Tú quieres hacer el bien porque eso revela que tú eres una persona justificada. Eso revela que tú naciste de nuevo. Ese es el hombre que quiere hacer el bien. El hombre ya salvo. El hombre justificado. El hombre que ya es salvo, que es una nueva criatura, quiere hacer el bien, pero se encuentra en una batalla. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley. Hay una ley. Dice que el mal está en mí. La ley del pecado me dice que estoy mal. Es como Pablo dice en Romanos 3. Romanos 3, versículos 19 y 20. Que la ley nos juzga y nos condena. Entonces hay una ley que me dice a mí, estás mal, eres un pecador, mira cómo tú estás lleno de carnalidad, ¿me entiendes? Entonces cuando hablamos de carne, es todas las acciones que el hombre tiene, las actitudes, y que uno lucha constantemente con eso. Y el deseo de Pablo es que nos agarremos el espíritu, no de la carne, no de la carne, sino del espíritu. Ok, vamos a continuar, porque todavía no he terminado, solamente estoy dando la base. La base, estoy solamente en la base. Estoy en la base. Cuando hablamos aquí en Primera de Corintios, vamos a buscar nuevamente Primera de Corintios 3, capítulo 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, aquí esta palabra como es bien clave, porque la palabra como es un adverbio de comparación. Repito, la palabra como es un adverbio de comparación. Tomando de ejemplo, de tanto que te puedo decir. Mi amigo Javier es como una jirafa. Ay, Javier, perdóname que te compare con una jirafa. Pero mi amigo Javier es como una jirafa. ¿Y por qué? Porque Javier es alto. Y como Javier es alto, pues yo solamente lo comparo como una jirafa porque él es alto. Mira para allá. Se parece a una jirafa. Ok. Ahora escucha bien. La palabra como es un adverbio de comparación. ¿Tú me entiendes? ¿Ve? Entonces, yo no le estoy diciendo a mi amigo Javier que él es una jirafa. Es que yo lo estoy comparando como, usando el adverbio como. Para decirle, Javier, tú eres alto que yo te comparo como si tú fueras una jirafa, pero no es una jirafa. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo dice, yo no pude hablar de como espirituales, sino como carnales. Porque habiendo celo, envidia, actitudes, contienda, no son carnales ustedes.
Los celos, la envidia, la contienda, el enojo, la ira, la soberbia, la altivez, es parte, pertenece al viejo hombre pecador, pertenece al nuevo hombre pecador. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo dice de manera que no pude hablarles como a espirituales, pregunta, ¿qué es hablar espiritual? ¿Qué es hablar espiritual? Primero que nada, hablar de como espiritual es hablar a otra persona como si tú entendieras bien el evangelio, como si tú entendieras bien las cosas espirituales. Y Pablo dice, yo no puedo hablarte como si tú fueras una persona entendida en el espíritu, las cosas espirituales y el evangelio. Parece ser que el evangelio no se te ha revelado a ti todavía. Tú tienes dones, hablas en lengua, brincas y saltas, tienes dones, claro que sí. Pero no has tenido la revelación del evangelio, lo que consiste el evangelio. ¿Tú me entiendes? Primero, esa es la revelación. Por eso Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes como personas espirituales que conocen el evangelio, que son personas maduras. Tomando de ejemplo, versículo 2. Yo les di de beber leche como un niño. Porque, dice Pablo, les di de beber leche y no vianda, no un alimento sólido. Ese alimento sólido es un mensaje más fuerte. Es un mensaje para que ustedes estén cimentados en la palabra. ¿Verdad? El alimento sólido es el alimento más sólido, más fuerte, que nos alimenta a nosotros para sostenernos en la palabra de Dios, que nos da seguridad de que somos salvos. Entonces tuve que hablarle a ustedes como bebé, con un mensaje sencillo, básico. Dice Pablo, os di de beber leche y no vianda porque aún no eran. O sea que ustedes no han sido todavía capaces. Esta palabra capaces viene de entender. No eran capaces de entender y Pablo dice que todavía no son capaces. Capaces significa que no son capaces ni maduros de entender las cosas espirituales. Habiendo celo, contienda, ira, no son ustedes carnales. Ok. La palabra carnal Pablo la utiliza aquel remanente de personas que todavía no han podido ser maduros en entender muchas cosas espirituales en cuanto a la doctrina. Y segundo, aquel remanente de personas que todavía sigue con el viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre ya. Despójate de ese viejo hombre ya, deja las actitudes pecaminosas, deja su manera de pensar antigua. Dice Pablo, renovaos su mente. Renovaos significa cambia tu mente. Tú no eres ya el viejo pecador, tú eres un hombre nuevo, compórtate ya. Renovaos es cambiar algo viejo y poner algo nuevo. Saca lo viejo y coloca algo nuevo. Ve colocando las cosas nuevas, madura, aprende a madurar. Y Pablo continúa, ahí mismo en Efesios, y vístete del hombre nuevo, porque tú eres el hombre nuevo ya. La intención de Pablo no es decirle que ellos son pecadores, es que ellos no habían madurado. Puede ser que arrastraban un bagaje de ideas y pensamientos y filosofía y cosas así del viejo hombre y puede ser también carnales en el contexto de inmadurez, que no han conocido bien el evangelio, no han conocido, no han entendido la salvación, no han entendido el plan de Cristo, del evangelio. Ok, bien. Todavía no he terminado, hermano. Todavía yo no he terminado. Falta mucho. Vamos a pasar al próximo video para continuar con aquí mismito, con el mensaje de por qué Pablo le llamaba carnales a las iglesias. ¿Ok? Continuamos.